para que le podamos prestar atención exclusiva a esto, vamos a ver dónde está mi puntero. Se me perdió acá. Acá está. Vamos a hacer de cuenta que está la manito como puntero. Vamos a ver que la línea roja representa el consumo de sodio, el consumo de sal. Y de un momento a otro nosotros aumentamos este consumo de sal. Sin embargo, el consumo de sal que se generó de forma violenta en esta parte, aumentó de forma violenta, no es ingresado completamente en nuestro organismo, sino que va por escalafones. Y pueden observar acá que la línea verde representa el cómo nuestro organismo va acumulando esta sal, hasta que iguala este ingreso de sal al consumo extra que nosotros tenemos. Posteriormente, cuando nosotros dejamos de consumir sal de forma excesiva, noten aquí que va desde los 0 días hasta los 8 días, paulatinamente nosotros vamos eliminando la sal. Esto no se hace de un momento a otro. Ahora, si bien nosotros igualamos el ingreso de sal y posteriormente la salida de sal, tenemos que acompañarlo y nuestro riñón se va a encargar de otro proceso, porque no solamente está encargado de la retención de sal, sino que va acompañado de una retención de líquido. ¿Para qué? Para mantener la constancia del medio interno. ¿Y cómo se ve reflejado esa mantención del líquido? En este gráfico que está acá arriba, en una línea azul. ¿Qué nos dice este gráfico? Que paulatinamente, a medida que nosotros aumentamos el consumo de sal, aumentó nuestro peso corporal, nuestra masa, aumentó casi 1 kilo. ¿Por qué aumentó 1 kilo? Porque cuando nosotros incorporamos una mayor cantidad de sal en nuestra dieta, por ejemplo, incorporamos con esto una mayor cantidad de agua. Y esa mayor incorporación de agua se ve reflejada acá en este aumento del peso corporal. Miren, por favor, qué maravilla. ¿Sí? Y así como aumentó el peso corporal, una vez cesado el consumo de sal acá en este punto, también empieza a bajar la cantidad de agua que fue retenida. Falco tiene una consulta. Profe, cuando usted especifica que el riñón específicamente es el órgano encargado de regular, de hacer esta regulación, dejarla en cero, imagino yo. No, no es el único órgano, también participa el intestino y también hay una parte de pérdida de agua, sobre todo, y un poquito de sal a través del sudor. Sin embargo, es el sistema renal el principal encargado de mantener esta constancia en el medio interno en cuanto a la osmolaridad y en cuanto a la cantidad de líquido que se retiene. Ya. Y en el caso de que usted dice que aumenta 1 kilogramo, específicamente el aumento del kilogramo solo es por el agua. Sí, se da principalmente este aumento de peso por una retención de líquido, más que cualquier otra causa. Y si tú te fijas en la escala, y si ustedes también se fijan en la escala de los gráficos, esto es en cuestión de días. Piensa que es como comer comida china, y esto también lo habíamos hablado en fisiología, que el resto del día, después de la ingesta de comida china, uno anda muerto de sed. Y posteriormente uno se siente medio hinchado, un poco pesado. Y eso se hace o ocurre principalmente por esta retención de líquido. Permiso. ¿Más preguntas? Solamente es 1 kilo, nunca se puede ir más allá. Depende del consumo de sal. Puede, puede ser más. Pero si tú te das cuenta, acá también en este gráfico tenemos un consumo de casi 15 veces en el aumento del consumo de sal, que es tremendamente alto ese aumento. Entonces, va a depender siempre de la cantidad de sal consumida. Sí, para estas concentraciones de sal,
que se dan en este gráfico representó el aumento de peso de 1 kilogramo. Víctor tiene una consulta. Eh, mm, 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 mm. Vamos a ver, Víctor tendrá alguna consulta. ¿No? Víctor, por mientras anota la consulta que tengas y yo la voy a estar revisando, ¿sí? A ver, vamos a ver. Víctor. Sigamos entonces. Tenemos también que... ¿En qué estaba yo? Perdón, me distraigo de repente. Tenemos que también los riñones ayudan a regular la presión arterial. Y habíamos visto, y esto lo hemos visto hartas veces, yo creo que lo hemos... Ustedes deben estar chatos con un poco con esta información. Pero no está de más repetirla. ¿Qué pasa con el riñón y la regulación de la presión arterial? Si ustedes observan este esquema, van a ver que el riñón primero produce una hormona que se llama renina. Renina que se produce cuando disminuye la velocidad de filtración glomerular. Esto genera que se active el angiotensinógeno y pasa a angiotensina 1 y que en el pulmón se genera angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a ir hacia la médula, perdón, hacia la glándula suprarrenal y desde ahí se va a liberar aldosterona. Esta aldosterona va a promover un aumento en la retención de sodio y cuando se retiene sodio se retiene agua. Una vez reteniendo agua, por lo tanto, aumenta la presión arterial y aumenta con esto la velocidad de filtración glomerular. Ahora, esta es una vía, pero además recuerden que el angiotensinógeno 2 por sí solo genera una disminución en el calibre de los vasos sanguíneos y al generar una disminución en el calibre de los vasos sanguíneos genera un aumento en la resistencia eh, periférica. ¿Sí? Y al generar un aumento en la resistencia periférica aumenta con esto la presión arterial también y por lo tanto la velocidad de filtración glomerular. Y por otro lado, el riñón también está bajo los efectos de la hormona antidiurética, que está acá arribita, la ADH, hormona antidiurética que produce la retención de agua. Y si se retiene agua solamente, nosotros vamos a aumentar con esto la presión arterial, aumentando también la velocidad de filtración glomerular. Y aquí ustedes tienen los efectos. Modifica la resistencia total periférica hasta angiotensina 2 y modifica mediante el riñón mediante la volemia y el gasto cardíaco también la presión arterial. ¿Cómo lo hace esto? Disminuyendo la excreción, por lo tanto aumentando la retención de sodio cuando está bajo los efectos de la aldosterona y disminuyendo la excreción o reteniendo agua cuando está bajo los efectos de la hormona antidiurética. Aquí está la pregunta de Víctor Lillo que dice, no me funciona. La retención de líquido es al interior de las células
La retención de líquido principalmente ocurre a nivel plasmático, en los vasos sanguíneos. Esto puede ser posteriormente representado al interior de las células, pero va a depender de dos cosas importantes. Primero, si se retiene solamente agua, eh, nosotros efectivamente vamos a tener un aumento en el volumen celular general. Y por otro lado, si nosotros tenemos, por ejemplo, el efecto de la aldosterona, en el caso de la aldosterona nosotros vamos a retener sodio y gracias a la retención de sodio vamos a retener agua. ¿Qué significa esto? Que vamos a generar un equilibrio entre el sodio y el agua, contrario a que si solo retuviésemos agua, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una retención de sodio y agua, no necesariamente va a aumentar el volumen al interior de las células, porque va a haber una especie de equilibrio, ¿sí? A ver, hay otra pregunta que dice, me siento como youtuber acá. ¿La angiotensina 2 va a generar un aumento de la presión arterial? Claro que sí. Solamente la presencia de angiotensina 2, y esto lo habíamos visto también en el sistema circulatorio, tiene efectos sobre la presión arterial, generando un aumento de la presión arterial. ¿En qué casos, me pregunta Víctor, habría una retención solo de agua? En el caso de la liberación de hormona antidiurética, principalmente lo que se retiene es agua. Pocaso sodio es lo que se retiene. Y esto es tremendamente peligroso porque al retener solamente agua, nosotros podemos generar una hiponatremia. Por lo tanto, se recomienda que en estos casos, cuando hay deshidratación, por ejemplo, la rehidratación no sea solo con eh, agua, sino que sea con agua y un poquito de sales e incluso un poquito de azúcar para que se genere un equilibrio y no ocurra esta hiponatremia que va a generar confusión y otros estragos. ¿Sí? Sigamos entonces. También habíamos dicho que el sistema renal ayuda al control del pH y esto lo hace principalmente a través de la excreción de tanto ácidos y la retención de bicarbonato. Recuerden que de dónde sacamos este ácido y este bicarbonato, principalmente lo vamos a sacar de la interacción entre el dióxido de carbono que tenemos en nuestro organismo y también el agua, que va a generar la conjugación de estos dos, la generación de ácido carbónico, y la disociación de este ácido carbónico va a generar bicarbonato y los ácidos. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo se va a calcular el pH en nuestro organismo? Se va a calcular mediante la ecuación de Henderson y Wasselbach. ¿Qué dice esta ecuación? Que el pH va a ser igual a una constante de disociación, que es acá representado como la pK. Esta pK, que por lo general para esta ecuación en particular lo vamos a considerar igual a 6,1. Por lo tanto acá la pK sería igual a 6,1. Sí, cáchense el dibujo que me mandé, esto no ha cambiado nada. Y a esta constante de disociación se le va a sumar el logaritmo natural de ¿qué? De la concentración de bicarbonato en plasma dividido la solubilidad de dióxido de carbono que está en el plasma, la concentración de la presión de dióxido de carbono en plasma. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto respiratorio en fisiología, habíamos dicho que la presión parcial de CO2 era alrededor de 40 milímetros de mercurio en plasma? Bueno, esta presión de CO2 que aparece acá es esa presión de dióxido de carbono en plasma, que en un individuo normal es alrededor de 40 milímetros de mercurio. Esto se multiplica por la solubilidad, y la solubilidad de
el dióxido de carbono es igual a 0,03. ¿Sí? Para que lo tengan presente, por ahí puede salir en alguna solemne 3. ¿Sí? Y el caso del bicarbonato, la concentración del bicarbonato es variable y va a depender de la función renal. Por lo tanto, esta solubilidad, recuérdenlo, va a ser también igual a 0,0, perdón, 0,3. ¿Sí? Falco, dígame. Profe, ¿esa solubilidad del CO2 es constante siempre o solamente del CO2 es eso? ¿Es 0,03? Eh, Esa solubilidad es constante y depende del medio en el cual nosotros estemos trabajando. Por lo tanto, esta solubilidad que yo les marqué aquí como 0,03 corresponde a la solubilidad del dióxido de carbono, pero exclusivamente en el plasma sanguíneo, porque si nos refiriéramos a otro líquido, probablemente esa solubilidad sería distinta. ¿Y qué pasa si del bicarbonato no tengo la concentración en plasma? No, esa solubilidad, esa concentración sí se las voy a dar. Ya, profe, gracias. Continuemos. Entonces, tenemos que mediante la excreción, perdón, y retención de bicarbonato y todas esas cosas, también el sistema renal está ayudando en el control del pH. Y además, por si no fuera poco, el riñón funciona como órgano endocrino. Habíamos dicho ya que el riñón estaba bajo los efectos de algunas hormonas como angiotensina 2, aldosterona y también hormona antidiurética, ¿sí? Pero es importante que recuerden que el mismo riñón produce hormonas. Habíamos hablado de la renina, pero la renina no es una hormona propiamente tal. La renina que es una proteasa que rompe el angiotensinógeno. ¿Cuándo nos vamos a referir al riñón? En su función endocrina. Si ustedes observan este mapa conceptual que está acá, van a observar que el riñón, aquí como kidney, ocupa un punto central en la regulación del calcio. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos de la hormona paratiroide, que está íntimamente relacionada al equilibrio del calcio, pero además el riñón produce la activación de la vitamina D. Vitamina D que es tremendamente importante porque al activar esta vitamina D, el riñón la va a transformar en calcitriol. Y el calcitriol tiene efectos sobre tanto el nefrón propiamente tal, o sea, el mismo calcitriol que produce el riñón tiene efectos sobre sí mismo como riñón y además tiene efectos sobre el intestino. ¿Y qué va a hacer este calcitriol? Va a promover la reabsorción a nivel renal de calcio y además va a aumentar en el intestino la absorción de calcio que pueda haber en los alimentos. Por lo tanto, tiene un importante rol endocrino en cuanto a la mantención de los niveles de calcio plasmáticos. Por otro lado, y lo habíamos mencionado también, el riñón tiene un efecto endocrino mediante la producción de eritropoyetina. Cuando nosotros tenemos bajos niveles de glóbulos rojos y muchas veces eh, una baja concentración de oxígeno, el riñón va a responder liberando eritropoyetina. Y esta eritropoyetina es una hormona que actúa sobre la médula ósea. ¿Para qué? Para que se produzca la maduración de glóbulos rojos inmaduros y estos salgan a la circulación sanguínea para transportar una mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, en esta
generación de glóbulos rojos y el transporte también de oxígeno. Por lo tanto, el riñón también tiene un rol endocrino que es tremendamente importante. Entonces, ustedes entenderán, y es como es el objetivo de esta sesión, que cuando tenemos una falla a nivel renal, vamos a tener un sinnúmero de desregulaciones, no solamente de líquido, sino que también de ciertos iones, además de un sistema hormonal completo. Y por otro lado, vamos a tener la falla de otros sistemas, como el sistema circulatorio, vamos a tener problemas en el corazón incluso, vamos a tener también problemas hepáticos y así sucesivamente. Entonces el riñón es tremendamente importante y tiene un rol central en múltiples funciones. Eso hace que la falla del sistema renal afecte tremendamente a otros órganos. Ahora, parte de las funciones que tiene el riñón, como por ejemplo esta función endocrina o la función a nivel de hormonas, se pueden explicar principalmente por la forma que tiene el riñón, su anatomía y su estructuración. Si ustedes, y vamos a seguir, si ustedes observan acá, vamos a hablar un poco de la estructura, y esto también lo habíamos visto en fisiología, donde los riñones, si bien son un órgano par, tienen forma de habichuela y están en la zona retroperitoneal, a la altura lumbar. Tiene una forma de habichuela y podemos dividirla anatómicamente en dos zonas. Podemos dividirla en una corteza y una médula, que lo tenemos aquí. ¿Dónde está la corteza? La corteza corresponde a toda esta periferia y esta corteza envía también hacia la profundidad algunas estructuras. Estas estructuras son unos pilares, ¿sí? Que se denominan pilares corticales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos estos pilares corticales, podemos observar que entre estos pilares corticales aparecen otras estructuras con forma de triángulo que en realidad son unas pirámides. Y esto es la médula, ¿sí? Y aquí aparece estas dos zonas. También tenemos una pelvis renal donde tenemos los cálices menores, los cálices mayores, que forman la pelvis renal, y posteriormente viene el uréter que desemboca posteriormente en la vejiga, que es donde se va a acumular la orina. Y pueden ver también la estructura acá que está destacada, que son los nefrones. Nefrones que son la unidad funcional de los riñones. Sí, recuérdenlo, esto es de fisiología, un poco de anatomía, ¿verdad? Ahora, yo les decía que gran parte de las funciones que tiene el riñón se podrían explicar por la estructuración que tiene. ¿Por qué? Recuerden que junto con tener esta pelvis renal, además en el hilio renal, en esta entrada que tiene acá, entra una arteria y sale una vena, arteria renal y vena renal. ¿Qué pasa con esta arteria renal? Una vez que la arteria renal entra, no emite ramas esta arteria inmediatamente, sino que entra esta arteria, emite las ramas, pero no irriga de inmediato el riñón, sino que envía proyecciones hacia la periferia a través de los pilares corticales, ¿sí? Y desde la periferia, ahora empieza la irrigación del riñón, formando estas estructuras, ¿sí? Y si bien el riñón recibe, como dice el enunciado, el 20% del gasto cardíaco, la irrigación propiamente tal del riñón comienza desde esta periferia, desde la corteza, hacia la médula. Por lo tanto, y recuérdenlo, el riñón tiene una diferencia importante en las presiones de CO2 y de oxígeno que maneja, dependiendo
de la zona del riñón de la cual nosotros estemos hablando, ¿sí? Teniendo una mayor presión de oxígeno en la zona cortical y teniendo una menor presión de oxígeno en las zonas medulares. ¿Por qué? Por el cómo se distribuye su irrigación. Y pueden verlo acá. Y asociado a estas ramas que envía la arteria renal, que está aquí, la arteria arcuata o arqueada, que podrían encontrarla con los dos nombres, vamos a tener los capilares glomerulares que están en directa asociación con los nefrones. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Consultas, inquietudes. Profe, yo quedé con una duda con respecto a las presiones. ¿Por qué la presión era mayor en la corteza que en las zonas medulares del... Debido a la forma en que se distribuyen los vasos sanguíneos en el riñón, la presión de oxígeno es mayor en la corteza que en la médula, porque primero llega la irrigación hacia la corteza. Por mucho que la arteria entre en la médula, las proyecciones de los capilares no ocurre hasta que llega a la corteza, las arterias más chiquititas. Entonces hay una mayor presión de oxígeno en la periferia o en la corteza que en las zonas medulares. Ya, profe, ahora sí entendí. Entonces, con esto ya nos podemos hacer una idea que cualquier alteración en cuanto a la irrigación que sufre el riñón, la parte más comprometida y la parte que más va a sufrir va a ser la zona medular. ¿Por qué? Porque ya tiene una concentración de oxígeno que es más baja. Por lo tanto, cualquier obstrucción, por ejemplo, a esta altura de la arteria renal, va a generar mayores complicaciones a nivel de la médula que de la corteza, porque, insisto, tiene una menor concentración de oxígeno a nivel medular. ¿Sí? Recuerden este antecedente que es tremendamente importante. Continuemos entonces. Les había dicho que los nefrones son la unidad funcional del riñón y tenemos dos tipos de nefrones, tenemos los nefrones corticales y los nefrones yuxtamedulares, siendo los nefrones corticales mucho más abundantes, casi el 70 al 80% de los nefrones, que los yuxtamedulares, que son un 20 o un 30%. ¿Sí? Si nosotros viésemos un esquema, ustedes pueden observar, primero, harto cuidado con los esquemas que aparecen. Si ustedes se fijan acá, acá está el nefrón cortical, el yuxtamedular, y tenemos que está el glomérulo, un túbulo proximal o contorneado proximal, una porción gruesa descendente, una porción delgada descendente, una porción delgada ascendente y gruesa ascendente, ¿sí? Todo esto, toda esta parte que son rectas y esta parte delgada corresponde al asa de Henle, ¿sí? Y después tenemos que el túbulo distal acá vuelve a tener contacto con el glomérulo, ¿sí? Y recuerden que en esta zona de acá, donde vuelve a tener contacto el túbulo distal con el glomérulo, hay una estructura que es el aparato yuxtaglomerular, que es el que controla la velocidad de filtración glomerular. Lo vamos a ver y lo vamos a recordar un poquito más adelante. Pero quiero que se queden con la idea de que sale este túbulo proximal y el túbulo distal vuelve a tener contacto con el glomérulo del cual se generó. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque van a encontrar que existen algunos esquemas como este, donde es como si se hubiese estirado el nefrón, por lo tanto, esta parte del túbulo distal
debiese estar en contacto acá, no lo está, ¿sí? Entonces tengan presente que esto que está acá está girado, por lo tanto, esta zona que está acá, debiese estar en contacto y pasando por estas arterias que están aquí, para que lo recuerden sencillamente, ¿sí? Y aquí es donde tenemos las distintas porciones y las distintas partes de este nefrón, donde tenemos el glomérulo encerrado en su cápsula de Bowman, un túbulo proximal, ¿sí? Tenemos después un asa de Henle, que tiene una porción gruesa, dos porciones gruesas, perdón, y una porción delgada. Y después tenemos un túbulo distal. ¿Para qué? Para desembocar después en los túbulos colectores. Cada una de estas porciones del nefrón tiene características que son distintas, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas también. Ahí está la información. Adentro de esta cápsula de Bowman, y es lo que le decía recién, están el glomérulo con los capilares glomerulares, que son los encargados de filtrar sangre. Si todos estos túbulos, tanto proximal como distal, como el asa de Henle y el túbulo colector, están encargados de modificar el contenido del filtrado. Por lo tanto, lo que se filtra a nivel glomerular no es para nada igual a lo que llega al túbulo colector. Eso, por favor, recuérdenlo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las composiciones y en qué se diferencia cada una de estas partes, ¿sí? Otra cosa que deben recordar, que cada nefrón tiene dos arterias, dos arteriolas, que es el único sistema que tiene esta característica, donde entra una arteriola aferente, genera capilares y sale una arteriola eferente. Es el único sistema con estas características. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre hay una arteriola, hay capilares y después hay vénulas, ¿sí? ¿Qué importancia tiene que en este sistema haya arteriolas en ambos extremos? Que las arteriolas tienen una capacidad importante de vasocontraerse. Por lo tanto, el que tenga arteriolas aferentes y eferentes significa que pueden modificar de forma importante su calibre y controlar con esto la presión que hay al interior del glomérulo. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir la velocidad de filtración glomerular, ¿sí? Entonces es tremendamente importante que existan estos sistemas de arteriola aferente y eferente. Ahora, esta arteriola eferente posteriormente vuelve a dividirse en distintas ramas y formar capilares, que son los capilares peritubulares. Capilares peritubulares que van a terminar irrigando el resto del nefrón, ¿sí? Por lo tanto, los capilares peritubulares provienen de la arteriola eferente, ¿sí? En este caso y en este esquema que está acá representado, nosotros lo que tenemos es un nefrón cortical, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la tremenda diferencia que existe con los yuxtamedulares? Recuerden que aparte de ser los corticales mucho más abundantes que los yuxtamedulares tienen un asa de Henle que es mucho, mucho más larga y se puede apreciar acá, que incluso llega a la médula del riñón, ¿sí? Casi donde desembocan los túbulos colectores. Esto permite que los nefrones yuxtamedulares tengan otras estructuras que son estos vasos rectos o vasa recta que aparece aquí, que tiene un importante rol en la absorción de agua. En estos vasos rectos, dado que son tan larguitos, permiten una enorme reabsorción de agua, ¿sí? Y son las dos diferencias tremendamente marcadas entre los nefrones corticales y los yuxtamedulares. Una es la cantidad y lo otro es la presencia de vasa recta. Falco, dígame.
Profe, los capilares peritubulares vienen específicamente de la arteria eferente o aferente. De la arteriola eferente. Ya. Y cuando usted habla de las arteriolas que tocan justo con el glomérulo, ¿estos son como parte del glomérulo de esa arteriola que genera la vasodilatación, vasoconstricción? ¿O son aparte? Eh, no, de hecho, esas arteriolas cuando se capilarizan son las que forman el glomérulo. Viene la arteriola. A ver, deja ver si hay otro esquema más adelante que nos pueda ilustrar mejor este punto. A ver. Por acá no, por acá no, por acá no. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Vamos a ocupar este esquema. Si tú te fijas acá, ¿se ve bien la imagen? En esta parte, en este esquema nosotros tenemos una arteriola aferente y esta arteriola aferente se empieza a dividir en múltiples capilares que forman el glomérulo, ¿sí? Y posteriormente estos capilares se vuelven a juntar ahora en una arteriola eferente, ¿sí? Estas dos arteriolas son las que tienen son las que pueden regular su calibre, ¿sí? Generando una mayor o menor presión al interior de este capilar glomerular. Entonces, si uno lo ve en estricto rigor, el, las arteriolas son las que, esta arteriola aferente es la que da paso a la formación del glomérulo, ¿sí? No es que sean apartes, sino que la arteriola aferente al capilarizarse forma el glomérulo y la arteriola eferente al producir capilares forma los capilares peritubulares. Por eso, entonces, pues, se dice que esas dos arteriolas son las que irrigarían al glomérulo, porque son parte del glomérulo, ¿no? Exactamente. Ya, ahora sí Pero cacho. una, pero una tiene sobre todo una función de filtración y la otra de una función nutricia. ¿Se entiende? Igual, aferente sería la de filtración, porque esa es la que ingresa, ¿no? Exactamente. Y la eferente sería la parte nutricia del nefrón. Ya, profe, gracias. Ya. Volvemos entonces. Eh, entonces ya tenemos las diferencias de los distintos tipos de glomérulos. Ya hablamos de los glomérulos corticales, los yuxtamedulares, y esta diferencia en cuanto a número y también en cuanto a el tamaño que tienen y los vasos que la acompañan. Ahora, había dicho también que estos túbulos eran los encargados de modificar el contenido de la orina. Y vamos a ver acá que la formación de la orina depende de distintos procesos. Depende al menos de tres procesos que son claves. El primer proceso es la filtración. Filtración que se lleva a cabo en el glomérulo. Por aquí sale gran cantidad de líquido y sale todo lo que es sal, potasio, calcio. También sale gran cantidad de glucosa. Y todo este ultrafiltrado que se produce aquí es muy parecido al plasma. ¿En qué se diferencian? En que el ultrafiltrado carece de proteínas, no debe tener proteínas, ¿sí? El plasma sí tiene proteínas, pero si nosotros evaluamos este filtrado que está acá con el plasma, la única diferencia que debiésemos notar es en la concentración de proteínas, que el ultrafiltrado no debiese tener proteínas. ¿De qué otro proceso depende la filtración de la orina? Bueno, depende de la reabsorción, donde gran cantidad de reabsorción está ocurriendo a nivel del túbulo proximal. Por ejemplo, reabsorción de glucosa, reabsorción de sodio. Recuerden que gran parte, incluso de la glucosa, casi un 98%, 99% seguramente, puede que en algunas partes salga el 95% de glucosa es reabsorbido en el túbulo proximal, ¿sí?
otros elementos van a ser reabsorbidos en el asa de Henle, en el túbulo distal y también en algunas partes en los túbulos colectores. Por lo tanto, ya empieza a modificarse la formación del ultrafiltrado. Ya no tenemos la misma composición del ultrafiltrado con respecto al plasma como lo teníamos en un principio. Y finalmente tenemos como proceso la secreción, que es otro proceso que es activo, que es aparte de la filtración, donde algunos elementos que habían pasado de largo hacia los capilares peritubulares ahora son secretados hacia el ultrafiltrado. Algunos protones, por ejemplo, incluso algunos bicarbonatos también o algunos fosfatos son secretados. Por lo tanto, ya la composición de la orina es tremendamente distinta al ultrafiltrado inicial. Son estos tres procesos los claves en la formación de la orina. ¿Para qué? Para terminar finalmente con la excreción, que es ya la orina como todos la conocemos. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Continúo entonces. Yo tengo una. Dígame. Cuando la secreción específicamente comienza en los capilares peritubulares, o ahí Sí. solamente ocurre, porque por ejemplo en la No, reabsorción empieza. usted dijo ¿Ya? que empezaba en el túbulo proximal, pero a medida, por ejemplo, en Hendle y más allá, igual se produce el proceso de reabsorción. ¿Esto solamente es específico en los capilares peritubulares? ¿A la altura de donde mismo ocurre la No, reabsorción? mira, lo que pasa es que hay que considerar que tenemos capilares peritubulares desde los túbulos proximales en adelante. Entonces, este proceso de secreción que aparece acá se puede dar en cualquier parte de los túbulos, desde el proximal hasta el distal, hasta los túbulos colectores. No es específico de alguna porción. Sí, puede darse secreción incluso, pese a que aquí no está esquematizado, en el asa de Henle también. Ya entendí, gracias. Ya. Y en base a lo mismo es que el proceso de filtración, de secreción, es tremendamente regulado, muy, muy finamente regulado eh, para los distintos componentes de la orina. No es una cuestión así gruesa o que esté carente de regulaciones específicas. Y es por eso que tenemos no que hablar de la filtración como un proceso generalizado, sino que referirnos exclusivamente a las distintas moléculas. Y es así como vamos a hablar ahora de, de el manejo exclusivo de la molécula. ¿Por qué? Porque van a haber sustancias como la creatinina, que está, y lo vamos a ver en este esquema que está acá en la presentación. Este esquema ya salió en la solemne de fisiología. ¿Y qué nos muestra este esquema? Acá en rosado tenemos un vaso sanguíneo y donde tenemos esta arteriola aferente y aquí es que está esquematizando, entre comillas, el capilar, el glomérulo, para después formar la arteriola eferente y los capilares peritubulares. Y en amarillo tenemos el nefrón con su cápsula y sus túbulos. ¿Sí? No está a escala, pero eso es lo que está representando, la relación que existe entre el vaso sanguíneo y el nefrón. Y aquí tenemos una sustancia A que fue filtrada, y esta sustancia A que fue filtrada en ningún momento volvió al vaso sanguíneo, solamente fue posteriormente eliminada en la orina. ¿Qué sustancia se comporta como la sustancia A? La creatinina,
y también la inulina. Son sustancias que se filtran y que no vuelven a ser reabsorbidas, ¿sí? Otro comportamiento que tiene la molécula es lo, es lo representado en esta sustancia B, donde tenemos que esta sustancia B se filtró y posteriormente, si ustedes se fijan, hay una línea que conecta lo filtrado con el capilar peritubular. Esto quiere decir que esta molécula se filtró y posteriormente parte de esto se reabsorbió. ¿Qué moléculas se comportan así? Moléculas que se comportan como el sodio, parte del sodio es reabsorbido parcialmente. También tenemos que la urea se puede reabsorber parte de esta urea y el resto ser eliminada en la orina. Podemos tener otro caso de una molécula que se comporte como el caso de la sustancia C. Esta sustancia C es filtrada y posteriormente reabsorbida completamente. Constanza tiene una pregunta, dígame. Profe, ¿podría repetir lo de la sustancia B, por favor? Sí, sí. Y aprovecho también para contestarle a Carla González. En las moléculas de A, primero, las moléculas de A son la creatinina y la inulina, que son moléculas que se filtraron y que no se reabsorbieron. En el caso de B, que era lo que me preguntaba Constanza, tenemos una filtración de la sustancia B y después tenemos una reabsorción que está esquematizado con esta línea negra que conecta el túbulo con los capilares peritubulares, ¿sí? ¿Qué sustancias se comportan como B? Eh, el sodio se comporta como B porque es filtrado en un momento y reabsorbido posteriormente a la altura de los túbulos. También la urea se puede comportar como la sustancia B, donde es filtrada y posteriormente reabsorbida. No sé si eso contesta su pregunta, Constanza. Profe, gracias. Soy bacán, ¿viste? Sigamos entonces. Oye, esto queda grabado, ¿verdad? Ya, sigamos. Sustancia C. Ahora, esta sustancia C lo que está mostrando es una filtración de la molécula. Esta filtración de la molécula. ¿Dónde está mi láser? ¿Por qué se me pierde siempre? Esta filtración de la molécula, pero posteriormente hay una reabsorción completa. Y si ustedes se fijan, esta reabsorción es a tal punto que nada de esta sustancia es eliminado posteriormente en la orina. Todo lo que fue filtrado de esta sustancia C fue reabsorbido completamente. ¿Qué sustancia se comporta como la sustancia C? La glucosa. La glucosa se filtra libremente, pasa a los túbulos, pero en los túbulos se reabsorbe completamente. Nosotros, en una situación normal, recuérdenlo, no debiésemos encontrar glucosa en la orina. Entonces la sustancia C se comporta como la glucosa, que es filtrada completamente, pero reabsorbida también completamente. Y por último, tenemos un cuarto tipo de comportamiento donde hay una filtración, pero además hay una secreción, donde desde los capilares peritubulares posteriormente se elimina una mayor cantidad de esta sustancia. ¿Qué sustancia? Se podría comportar como la sustancia D, que sea filtrada y que además se agregue a la orina más de esta sustancia desde los capilares peritubulares. Por ejemplo, los protones, los hidrógenos, se comportan como esta sustancia D, ¿sí? Por eso es que debido a estos cuatro tipos de comportamiento que tienen las distintas moléculas, es que nosotros hablamos de un manejo renal de la molécula. No todas
moléculas se comportan de la misma forma, no todas las moléculas se reabsorben en la misma cantidad, no todas las moléculas se secretan tampoco en la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, primero, y esto es un recordatorio también de fisiología. Dígame, Falco. Que con una duda en la D, profe. Si, por ejemplo, la sustancia se filtra y a la vez se secreta hacia para que se elimine, ¿también puede ser reabsorbida? ¿Sí? Sí, también puede ser reabsorbida. Todo va a depender de la necesidad del cuerpo. Pero por lo general también algunos fármacos se comportan de esta forma, como el D. Entonces, en ese caso, no se realizaría una reabsorción, sino que solamente secreción. Gracias, profe. Ya. Continuamos. Habíamos dicho que el riñón recibía el 20% del gasto cardíaco, ¿sí? De esto, ahora nos vamos a referir solamente al plasma. De todo el volumen de plasma que le llega al riñón, solamente el 20% es filtrado, ¿sí? Y si nosotros consideramos esto, ahora, de todo esto que se filtró, más de ese 20%, casi su totalidad posteriormente es reabsorbido. Por lo tanto, de todo el volumen, de todo el volumen que llegó al riñón, menos del 1% es excretado a través de la orina. Existe una tremenda conservación de los volúmenes del plasma que llegan hasta el riñón. Eso es tremendamente bueno, es tremendamente útil y económico para nuestro organismo, porque o si no estaríamos tomando todo el día líquido, estaríamos pasando por procesos de deshidratación severos a cada momento. Sí, entonces es tremendamente útil. Recuerden que, por lo tanto, que menos del 1% del volumen que llega al riñón es eliminado a través de la orina. ¿Sí? Vamos a ver el glomérulo ahora, que es donde ocurre la filtración. Vamos a avanzar un poquito más rapidito con esta parte que es netamente fisiología. Tenemos el glomérulo que está formado por estos capilares glomerulares y que está todo esto encerradito en una cápsula que es llamada la cápsula de Bowman. Si ustedes se fijan, están acá los capilares esquematizados en rojo y sobre los capilares hay unas células estrelladas. Estas células estrelladas que están esquematizadas o representadas en morado se llaman podocitos y que están como abrazando y dándole una estabilidad a los capilares. Vamos a hacer de cuenta ahora que en esta parte donde aparece el cuadradito de la imagen, cortamos nosotros para ver cómo es este capilar glomerular por dentro. Y nos vamos a encontrar con que es algo como lo que se muestra en esta imagen de acá. Nosotros cortamos en este punto y lo que vamos a ver por dentro es esto, donde tenemos el capilar glomerular, por donde pasa la sangre y el plasma. Vamos a tener también los podocitos, que eran estas células moradas como estrellas que abrazaban a los capilares. Y además, entre los capilares vamos a tener unas células que se llaman células mesangiales, que están aquí esquematizadas en amarillo, que tienen cierta capacidad contráctil y que pueden modificar un poco la resistencia periférica. Pero si ustedes se dan cuenta, y si ustedes se fijan, y esto es tremendamente importante, estos podocitos, que reciben su nombre de podo por pie, toman unos contactos muy puntuales, muy focales con los capilares, formando verdaderas patitas. Si nosotros viésemos y cortáramos acá, cortáramos justo en esta zona que está acá, para ver con
mayor detalle, justo aquí, para ver con más detalle, vamos a tener algo como esto, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve acá en el panel derecho? Tenemos el capilar glomerular en rojito con su pared. Tenemos estas patitas de los podocitos. Y tenemos una lámina que se llama lámina basal glomerular, que es una estructura llena de proteínas, llena de distintos tipos de colágeno, que es donde se ancla la célula que forma el capilar y el pie de los podocitos. ¿Cuál es la gracia de esta estructura? Que el capilar glomerular, el podocito y la lámina basal forman una barrera que permite el paso de líquido, permite el paso de iones, permite el paso de glucosa y algunos otros elementos, pero impide el paso de células como glóbulos rojos, neutrófilos, otros polimorfonucleares, monocitos, linfocitos, y también impide el paso de proteínas. ¿Por qué impide el paso? Esta estructura que es la lámina basal, y recuerden que es la lámina basal el que impide el paso de proteínas, porque la superficie de esta lámina basal está llena de cargas negativas. Y esas cargas negativas son las que repelen a las proteínas. Y es lo que sale explicado acá. Un grupo muy respetable de científicos dijo, veamos cómo se comporta la filtración de proteínas dependiendo de la carga que éstas tienen. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una molécula que es dextran y tenían un dextran que era negativo, un dextran que era positivo y un dextran que era neutro, ¿sí? Y este dextran pudieron controlar su tamaño. Esto también lo vimos en fisiología, pudieron controlar el tamaño. Y primero vieron el dextran que era neutro y vieron que a medida que aumentaba el tamaño de la molécula de dextran, la proporción que era filtrada disminuía. Y lo que resulta bastante obvio que a un mayor tamaño ocurra una menor filtración, ¿verdad? Por otro lado, hicieron lo mismo ahora, pero con estructuras negativas, que está expresado acá. ¿Qué vieron estos tipos? Que también a medida que aumentaban el tamaño del dextran negativo, disminuía la cantidad de dextran que era filtrado, pero a tamaños mucho más pequeños de dextran, la filtración caía mucho más rápido. ¿Por qué? Porque era una importante carga negativa que tenía, que era repelida con mayor fuerza por esta lámina basal. Entonces era lógico pensar que aparte del tamaño, la cantidad de cargas negativas que tenía esta molécula también iba a dificultar aún más su paso a través de la membrana basal. Y ahora hicieron el mismo ensayo que está aquí en la línea roja, con un dextran positivo. Y vieron que esta carga positiva le ayudaba al dextran a pasar a través de esta membrana y que no tanto importaba el tamaño, sino que también importaba la carga. Maravilloso experimento que explica el cómo la carga de esta membrana basal interfiere en el paso de las sustancias, sobre todo de proteínas. ¿Sí? Ahora, la filtración depende, por lo tanto, del tamaño, depende de la carga, depende de la estructura que sea, pero la filtración también va a depender de la presión con la que llegue la sangre al glomérulo. Va a depender, por lo tanto, de la presión sanguínea, pero de otros tipos de presión también. Vamos a tener que en esta filtración también vamos a depender de las fuerzas de Starling que se dividían en dos. Una presión hidrostática, que era una presión del líquido, y una presión oncótica, que estaba dada por las proteínas y las
sales que tenían los distintos líquidos, ¿sí? Por lo tanto, la presión de filtración iba a depender de la presión hidrostática capilar y de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y también iba a depender de la presión oncótica del capilar sanguíneo y de la presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Y se resume por lo tanto que la presión neta de filtración va a depender de la presión hidrostática neta menos la presión oncótica neta, que es la sumatoria finalmente de todas estas fuerzas, ¿sí? Y aquí tienen el resumen de esa ecuación. Entonces, ¿qué ocurre y qué pasa con las fuerzas de Starling? Vamos a tener que la presión hidrostática al interior del vaso sanguíneo es de 60 milímetros de mercurio y que la presión oncótica es de 32 milímetros de mercurio. En el caso de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática es de 18 milímetros de mercurio. Y esto es tremendamente importante, porque si ustedes observan, la presión hidrostática es tremendamente alta al interior del capilar en comparación con la de la cápsula de Bowman, ¿sí? La presión oncótica al interior de la cápsula de Bowman es muy, muy baja. Yo diría que casi inexistente, por lo tanto no se considera en la ecuación. Recuerden que no se filtran proteínas. Por lo tanto, lo único que queda como presión en la cápsula de Bowman es la presión hidrostática, que es 18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión más alta, como es al interior del glomérulo, va a tender el líquido a salir del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, ¿sí? Sin una presión real que esté impidiendo esa salida desde el glomérulo hacia la cápsula. ¿Dudas con esto? Consultas antes de poder seguir. Profe, la presión Dígame. hidrostática, ¿de qué venía? Porque dice que la presión oncótica era de proteínas y sales. ¿La presión hidrostática solo de agua? La presión hidrostática depende de la fuerza contráctil del corazón, de la cantidad de líquido que hay al interior de los vasos también. De todo eso depende la presión hidrostática. ¿Y ¿Se por entiende? qué, y por qué en la cápsula de Bowman se considera que solamente hay presión hidrostática y no oncótica? Porque la presión oncótica está dada principalmente por proteínas. Y al interior de la cápsula de Bowman no hay proteínas porque estas no se filtraron. Por lo tanto, solamente tendríamos proteínas al interior del vaso sanguíneo. Dígame, Michelle. Se arrepintió. Dudas, consultas. Continuamos entonces. Entonces, siendo tan importante la presión hidrostática, tenemos que recordar que esta presión hidrostática se regula por distintas modalidades, pero principalmente se regula modificando el calibre de las arteriolas aferentes y eferentes, ¿sí? Y esto también lo habíamos visto en fisiología. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos una modificación de la arteriola aferente, que es lo que está acá, aumentando la resistencia, lo que vamos a hacer al interior del glomérulo es disminuir la presión hidrostática. Y si nosotros disminuimos la presión hidrostática, lo que estamos haciendo es disminuir la filtración glomerular, ¿sí? Y es lo que se ve en este esquema y lo que se muestra en este gráfico. ¿Qué ocurre con este gráfico? Si ustedes observan, en azul está el flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando nosotros aumentamos la resistencia de la arteriola aferente,
¿sí? Por lo tanto, si aumentamos la resistencia, quiere decir que estamos disminuyendo el calibre de la arteriola eferente. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es disminuir el flujo de sangre renal, ¿sí? Cuando nosotros disminuimos el flujo de sangre renal, nosotros lo que estamos haciendo es disminuir la filtración glomerular también. ¿Por qué? Por lo que se esquematiza acá al lado. Nosotros estamos disminuyendo el calibre del vaso sanguíneo, por lo tanto estamos disminuyendo la sangre que llega a través de él hacia el glomérulo, bajando la presión hidrostática al interior del glomérulo y con esto bajando la filtración glomerular. Si por otro lado nosotros lo que hacemos es modificar la arteriola eferente, y con modificar la arteriola eferente me estoy refiriendo exclusivamente a reducir el calibre de esta arteriola eferente, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a dificultar la salida de la sangre desde el glomérulo, por lo tanto vamos a aumentar la presión en esta zona del glomérulo, ¿sí? Aumentando la presión hidrostática, ¿sí? Y al aumentar la presión hidrostática, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar la filtración glomerular, que es lo mismo que aparece en este gráfico. Nosotros lo que estamos haciendo acá es modificar la arteriola, aumentando, perdón, la resistencia de la arteriola eferente. ¿Qué quiere decir esto? Disminuyendo el paso de sangre, disminuyendo el calibre que tiene esta arteriola eferente. Y con esto también nosotros vamos a estar disminuyendo el flujo de sangre a nivel renal, pero de las zonas que vienen después de esta arteriola eferente, ¿sí? Y con esto nosotros vamos a aumentar la velocidad de filtración glomerular o la presión de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque estamos dificultando la salida de la sangre y con esto estamos aumentando la presión. Es como si nosotros tuviésemos una manguera y en este punto nosotros pusiéramos el dedo para que aumente la presión en lo que está al interior de la manguera, ¿sí? Entonces nosotros modificando el diámetro de la arteriola aferente y eferente podemos regular la tasa de filtración glomerular porque se está modificando principalmente la presión hidrostática capilar. Esto es tremendamente importante y estas modificaciones que ocurren tanto en la arteriola aferente como eferente son tremendamente importantes porque son autorreguladas. Las mismas arteriolas aferentes y eferentes de forma local sin la necesidad de que interfiera otro tipo de hormona u otro tipo de interacción con otro órgano, van a modificar su calibre de forma automática. Esto genera que la velocidad de filtración glomerular o que los índices de filtración glomerular se mantengan constantes. Y si ustedes se fijan, es lo que se muestra acá en este gráfico. La línea roja nos muestra la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular que se mantiene constante, fíjense aquí, litros por día, 180 litros por día de filtración. Y se mantiene constante. Y es tremendamente importante que se mantenga constante porque la presión sanguínea se modificó tremendamente y aún así la cantidad filtrada no se vio modificada. ¡Qué maravilla! Y tenemos que hay 80 milímetros de mercurio y la presión subió a casi 200 milímetros de mercurio. Sin embargo, la tasa de filtración glomerular no se vio alterada. ¿Por qué? Por la modificación en el calibre de la arteriola aferente y eferente respectivamente. Entonces, que se modifiquen de forma automática ayuda a que la velocidad de filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular permanezca constante, independiente de las variaciones en la presión sanguínea. ¿Cómo lo hace esto? A través del aparato yuxtaglomerular. Y este es el esquema que yo les decía al principio, que así es como está conformado el nefrón, donde el túbulo distal toma contacto nuevamente con el glomérulo. Y en esta estructura donde toma contacto el túbulo distal con el glomérulo, hay una estructura que es el aparato yuxtaglomerular.
donde está la mácula densa. Y en la mácula densa, ¿qué es lo que hace? Vamos a verlo acá. ¿Qué ocurre? Hay un aumento en la filtración. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, hay un aumento en la filtración glomerular. Por lo tanto, si hay un aumento de la filtración glomerular en este punto, hay un aumento en el líquido que hay en los túbulos proximales, en el asa de Henle, y hay un aumento en el líquido que llega también al túbulo distal. Cuando hay un aumento en el líquido que llega al túbulo distal, quiere decir que hay un aumento en el líquido que pasa a través de la mácula densa. ¿Qué hay en la mácula densa? En la mácula densa hay sensores de sodio. Entonces, cuando aumenta el volumen de líquido que llega a esta zona, también se subentiende que hay un aumento de sodio que llega a esta zona. Cuando aumenta el sodio en esta zona, de forma paracrina, hay difusión de ciertos elementos, entre ellos adenosina, hacia la arteriola aferente. ¿Y qué va a generar esto? Que la arteriola aferente se contraiga. Si se contrae la arteriola aferente, disminuye la cantidad de sangre y de plasma, por lo tanto, que llega al glomérulo. Si disminuye la cantidad de sangre que llega al glomérulo, menor es la cantidad de filtración. ¿Por qué? Porque disminuye la presión hidrostática. Y con esto disminuye la filtración glomerular. ¿Hay preguntas? Profe, ¿me escucha? ¿Qué pasa? Sí, sí. Ya. La mácula densa, si tiene sensores de sodio y controla a la arteriola aferente para que no aumente el paso de sangre, porque entiendo que es como un sensor Sí, sí. dentro de la ya. En ningún momento esta tiene contacto con la arteriola deferente como para que esta también se contraiga o se dilate. Sí, hay oye, una serie de mecanismos que primero llevan estas sustancias que una de las principales es la adenosina, que sea exclusivamente hacia la arteriola aferente. Y también se generan una serie de señales a través de las células mesangiales que inhiben la contracción de la arteriola eferente. Sí, entonces toda una interacción cruzada entre los distintos componentes. Entonces la adenosina sería la principal sustancia Sí, la que genera adenosina es la principal sustancia liberada por la mácula densa. ¿pero esta genera la contracción de la arteriola aferente o la cantidad de sodio? Sí, sí. No, lo que se detecta es la cantidad de sodio, pero lo que se libera es adenosina. Ya, profe, gracias. Sigamos. Entonces, una era la forma, lo que recién habíamos visto es la forma local de cómo se controlaba toda esta situación con la arteriola aferente principalmente. Ahora, la otra alternativa es a través de renina. Renina que era una proteasa que lo que hacía era romper el angiotensinógeno. ¿Qué ocurre? Que cuando disminuye la presión arterial, se presume, y se asume en realidad, que hay una disminución de la presión hidrostática a nivel glomerular. Cuando disminuye la presión hidrostática, hay una disminución de la filtración glomerular. Cuando esto ocurre, en la mácula densa, por lo tanto, hay una menor cantidad de sodio, que aquí está expresado como NaCl, pero en realidad es sodio, hay una menor cantidad de sodio. Esto genera que al haber una menor cantidad de sodio, la mácula densa, en vez de liberar adenosina, va a capturar esa adenosina y generar que la arteriola aferente se vasodilate y no se contraiga. Al generar esta vasodilatación de la arteriola aferente, va a llegar más sangre al glomérulo y junto con esto
liberación de renina que había ocurrido, se va a activar la angiotensina. Y la angiotensina tiene acción a dos niveles directamente. Primero, sobre la arteriola eferente, generando una vasoconstricción. Y lo otro, la angiotensina también tiene acción sobre las células mesangiales. Estas células mesangiales también tienen una capacidad de contraerse. Por lo tanto, al generar una contracción, van a aumentar la presión hidrostática al interior del capilar glomerular. Con esto van a aumentar la filtración glomerular. ¿Sí? Y es lo que está esquematizado en esta parte, donde es la arteriola ahora, cuando hay una disminución de la presión hidrostática al interior del glomérulo, es la arteriola eferente la que se vasocontrae para aumentar esta presión hidrostática y aumentar la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, todo depende y el que se contraiga una u otra va a depender principalmente de cómo o el estado en el que esté la presión hidrostática al interior del glomérulo. Profe, ¿el anterior era la angiotensina o angiotensina 2? Angiotensina 2 principalmente. ¿Sí? Ahora, dentro de las cosas que se reabsorben, hay un montón de mecanismos que están participando en la reabsorción de los distintos componentes del filtrado. Teníamos en un principio, si nosotros vemos este esquema acá, vamos a tener que la parte derecha de su pantalla va a representar lo que es el túbulo, donde vamos a encontrar el ultrafiltrado. En toda esta parte está el ultrafiltrado. Y a mano izquierda de su pantalla tenemos el capilar. Estamos hablando ya a la altura del túbulo. Y a esta altura es donde se realiza la reabsorción. Y la reabsorción va a depender de la molécula y de las cantidades de molécula que hayan en el túbulo. Hay un montón de sustancias que se van a reabsorber principalmente por la presión hidrostática y la presión oncótica, pero al interior del capilar. ¿Sí? Por lo tanto, el agua, por ejemplo, gran parte del agua se va a reabsorber por la tremenda cantidad de presión oncótica que hay al interior del capilar. Entonces pasa nomás el agua, ¿sí? Ahora, hay otros elementos que van a pasar a través de las células del túbulo y que van a requerir ATP, otras que van a pasar a través también de las células del túbulo, pero va a ser una difusión pasiva de estas moléculas, y otras van a pasar entre medio de las células, no a través de las células, sino que entre medio. Este mecanismo paracelular, que es entre las células, lo ocupa principalmente el ion cloruro. Dependiendo, por lo tanto, de la molécula, es el mecanismo por el cual se va a reabsorber. Ya habíamos visto que existen un montón de transportes activos del tipo primario y del tipo secundario. El sodio se reabsorbe principalmente por un tipo de transporte activo primario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que depende de ATP. Pero no solamente es importante la reabsorción de sodio por ser sodio, sino que el sodio participa en un montón de otros mecanismos de reabsorción, por ejemplo, de glucosa y de algunos aminoácidos, donde el cotransporte de sodio con glucosa o con aminoácidos genera la reabsorción de estos. En estos casos, cuando se produce un cotransporte de glucosa o un cotransporte con aminoácidos, este sodio requiere de un transporte activo secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que producto
de una gradiente de concentración generada por un transporte activo primario de sodio, se promueva el ingreso de glucosa con sodio por el otro lado celular. Recuerden los tipos de transporte activos primarios y secundarios cómo ocurren, ¿sí? Estamos hablando de un tipo primario cuando depende directamente de ATP y un tipo de transporte activo secundario cuando depende de una gradiente generada por el transporte primario. En el caso de la glucosa y los aminoácidos, el transporte depende de un tipo de transporte activo secundario, pero secundario al sodio, ¿sí? Si no existe este gradiente de sodio, no se puede reabsorber glucosa, no se pueden reabsorber esos aminoácidos, ¿sí? Profe, Por lo tanto, no solamente... Dígame. en ningún caso hay otra molécula que no sea el sodio que genere el paso de glucosa o aminoácidos. Principalmente es sodio. Deben haber otras moléculas, pero en estos momentos no recuerdo ninguna. Se las voy a agregar si es que encuentro alguna otra, pero principalmente y casi exclusivamente, si mal no recuerdo, es sodio. Pero si no me equivoco, también hay un transporte de hidrógenos, pero no estoy completamente seguro, ¿sí? Entonces, ¿es importante la reabsorción de sodio? Sí, claro que es importante, pero no solamente por un balance osmótico, sino que también porque participa de forma importante en el transporte de otras sustancias, ¿sí? También tenemos un transporte de proteínas que pudieron haber sido filtradas, porque pese a que existe esta barrera para el transporte para que no se filtren proteínas en el glomérulo, los errores ocurren, pueden filtrarse proteínas, pero la gran cantidad de proteínas que pudieron haber sido filtradas se van a reabsorber completamente a nivel del túbulo proximal, pero por un proceso que es de pinocitosis, que requiere una gran cantidad de ATP y por lo tanto se considera un tipo de transporte activo primario, ¿sí? Esto es nuevamente lo mismo, donde está el sodio jugando este rol fundamental en la absorción de otras sustancias, ¿sí? De glucosa y de aminoácidos. Y aquí está la explicación de lo que acabamos de conversar. Ahora, es importante también recordar para efectos de lo que viene en la segunda parte de esta clase, que las capacidades de reabsorción tienen límites, no son infinitas. Entonces nosotros vamos a tener una saturación en la reabsorción y va a depender también de la molécula. Y por ejemplo, en el caso de lo que se muestra del gráfico, nosotros tenemos la reabsorción de glucosa y tenemos que hay un límite de reabsorción de glucosa y por lo tanto vamos a encontrar con que si aumenta nuestra glucosa en el plasma, nosotros no vamos a tener una capacidad infinita de reabsorber esta glucosa. Y pasado este límite, nosotros vamos a dejar de reabsorber la glucosa filtrada y vamos a tener la presencia de glucosa en la orina. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes diabéticos? Que cuando no pueden controlar la glicemia y sus concentraciones de glucosa en sangre superan los 300 miligramos por cada 100 ml de plasma, eh, ya no existe una mayor reabsorción, sino que nosotros vamos a empezar a tenerla en la orina. ¿Sí? Dígame. Profe, ese límite que dice la capacidad de absorción de glucosa va dependiendo de la edad de la persona en sí, o es un general para todos. Ese límite de reabsorción en particular para la glucosa depende principalmente de la concentración de glucosa en sangre. Todos tenemos ese límite, hay algunas personas que pueden, dependiendo de su condición fisiológica, eh,
tener un límite menor. Por ejemplo, personas que ya hayan tenido un compromiso renal, en personas con trasplante o que tengan alguna patología renal, este límite de reabsorción va a ser mucho menor seguramente. Y aquí tenemos las distintas porciones de los túbulos. La mayor parte de los filtrados ocurre a nivel del túbulo proximal, donde tenemos casi el 65% de la reabsorción de todo. Tenemos casi el 95% de reabsorción de glucosa, tenemos casi un 98% de reabsorción de agua. Pero si nosotros lo viéramos a nivel global, tendríamos que decir que el 65% de la reabsorción ocurre a nivel del túbulo proximal. Y ustedes pueden ver que en este punto se reabsorbe sodio, cloruro, bicarbonato, y también hay una reabsorción de potasio, agua de forma importante, glucosa también y algunos aminoácidos. Y existe la secreción de algunos ácidos inorgánicos, algunas bases también, como fosfatos inorgánicos, por ejemplo, y también de protones que van acidificando el ultrafiltrado. A medida que vamos avanzando, pueden ver en este gráfico que aparece al lado, a medida que vamos avanzando por el túbulo proximal, aparecen distintos elementos en el ultrafiltrado y se reabsorben distintos elementos. ¿Qué nos dice este gráfico acá? Que si nosotros, a ver, vamos a ver la línea, centrémonos en esta línea punteada azul. ¿Qué nos dice este gráfico? Vamos a ver que el eje X nos muestra el porcentaje del túbulo proximal recorrido, donde tenemos un 20% del túbulo proximal a un 100% del túbulo proximal recorrido. Y en el eje Y tenemos la concentración que debiese tener el líquido o el ultrafiltrado de los distintos elementos que aparece acá. ¿Y qué nos dice? Que a medida que avanzamos en el túbulo proximal, y centrémonos en la glucosa en esta línea punteada azul, a medida que avanzamos en el túbulo proximal, una menor cantidad de glucosa vamos a ir encontrando a medida que avanzamos por este. Por lo tanto, vamos a partir de la concentración, por ejemplo, de 1, y vamos a terminar en una concentración de 0,05. ¿Qué quiso decir esto? Que el 95% de la glucosa fue reabsorbido casi en la primera porción del túbulo proximal. Aquí ya nos queda un 0,5%, miren, acá, en esta parte, cuando hemos recorrido un 60% del túbulo proximal, ya nos queda una concentración de 0,05. ¿Qué quiere decir esto? El 95% de la glucosa ya fue reabsorbido, al igual que los aminoácidos. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos de recorrer el túbulo proximal, queda casi un 0,02% de estos elementos en el túbulo proximal. El resto que nos quedó en el túbulo va a ser reabsorbido en el resto del túbulo, ya sea en el asa de Henle o en los túbulos distales. ¿Sí? A medida que, por ejemplo, en este bicarbonato, a medida que vamos recorriendo el túbulo, cuando hemos recorrido el 100% del túbulo, hemos reabsorbido casi el 80% del bicarbonato, ¿sí? Y podemos ver que no hay una reabsorción importante de sodio a nivel de túbulo proximal, pese a que sí existe reabsorción de sodio, no existe una reabsorción importante. Pero miren, observen acá qué pasa con la creatina y con la urea. A medida que avanzamos por el túbulo proximal, esta creatina y esta urea fueron aumentando en el ultrafiltrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la creatinina se fue concentrando más, que la urea también se fue concentrando a medida que nosotros fuimos reabsorbiendo agua. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de reabsorción ocurre en el túbulo proximal.
Después tenemos las distintas porciones de los distintos túbulos, donde tenemos que en el asa descendente del asa de Henle hay una tremenda y casi exclusiva reabsorción de agua, ¿sí? En esta parte nosotros lo que vamos a generar en esta porción descendente del asa de Henle, lo que se va a hacer es una concentración importantísima de la orina. Nosotros le vamos a retirar gran cantidad de agua en esta porción. Aquí es donde ocurre la mayor absorción de agua desde el ultrafiltrado, ¿sí? Por lo tanto, al final, en este punto, al final de la asa de Henle, en esta guatita, nosotros vamos a tener una orina tremendamente concentrada. Ahora, ¿qué va a pasar a medida que vamos subiendo por del asa de Henle y llegamos a esta porción gruesa del asa de Henle? Vamos a empezar a absorber ahora sodio, vamos a empezar a absorber cloruro, vamos a empezar a absorber potasio. Y todo lo concentrada que estaba la orina, ahora la vamos a empezar a diluir. ¿Por qué? Porque se empiezan a reabsorber sales ahora. ¿Qué vamos a secretar a esta orina? Vamos a secretar los ácidos, vamos a secretar protones. Toda esta porción ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, no puede pasar agua por ahí, ¿sí? Por lo tanto, solamente vamos a estar reabsorbiendo sales. Después se nos empieza a complicar un poco la existencia, donde esta parte del túbulo distal empieza a ser también permeable a sodio, cloruro, sigue siendo impermeable al agua. Pero ¿qué pasa a medida que avanzamos por este túbulo distal? Recáspita, recorcholis, empieza a ser permeable al agua nuevamente, pero empieza a ser permeable al agua por la acción de la hormona antidiurética. Aquí, en esta parte, la hormona antidiurética genera sus efectos. Cuando se libera hormona antidiurética es en el túbulo distal donde se ejerce su función. Se insertan estos canales de acoporina 2 y al insertarse estos canales de acoporina 2, ¡pah! ¡Magia! Se reabsorbe agua. Mientras no estén los efectos de la hormona antidiurética, esta parte del túbulo distal sigue siendo impermeable al agua. Para terminar, en el túbulo colector, que también responde a la hormona antidiurética, pero basalmente es impermeable al agua. Solo cuando la hormona antidiurética está funcionando se puede reabsorber agua. Sigue siendo permeable al sodio, al cloruro, se empieza a reabsorber un poco de urea, se reabsorbe también bicarbonato y se sigue secretando hidrógeno, se siguen secretando ácidos. ¿Sí? Dígame. Profe, ¿por qué en la primera parte del túbulo distal no se secreta hidrógeno, pero sí en el asa ascendente gruesa de Henle, ahí se comienza a secretar hidrógeno? ¿En esa parte no hay secreción? No, en la primera parte no hay secreción importante de hidrógeno y principalmente esta secreción de hidrógeno ocurre por la acción de intercambiadores, donde las moléculas que están siendo reabsorbidas en el túbulo, estas moléculas que están siendo reabsorbidas como urea, como sodio, se produce su reabsorción a expensas de un intercambiador de protones. Es por esta razón que en estos puntos empieza a aparecer el hidrógeno de forma importante como secreción hacia la luz o hacia el lumen del túbulo. Ya queda para terminar esta primera parte. Entonces, es por este motivo que
si ustedes se fijan, cada parte del túbulo, cada porción del nefrón tiene una permeabilidad distinta, tiene una permeabilidad distinta al sodio, tiene una permeabilidad distinta al cloruro, a la urea e incluso al agua. Hay porciones de los túbulos que son impermeables al agua y hay otras porciones del túbulo que son siempre permeables al agua, como la parte proximal. La parte distal es impermeable al agua, pero cuando está actuando la hormona antidiurética se vuelve permeable. Entonces, es todo un sistema de con mucha complejidad que está actuando. ¿Para qué? Para que cada molécula se reabsorba de forma diferencial. No todas se reabsorben en la misma tasa, sino que esto va en directa relación a las necesidades que tiene nuestro organismo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el riñón va a excretar distintas sustancias y que cada una de estas sustancias va a tener un clearance distinto. Este clearance significa limpieza. Cada molécula va a tener un clearance distinto. Hay algunas moléculas que nosotros vamos a tener un clearance que es igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿qué va a significar esto? Que el riñón no va a excretar, que nosotros no vamos a tener eliminación de esas sustancias por medio de la orina. ¿Qué sustancias van a funcionar con un clearance igual a 0? La glucosa, por ejemplo. Pero hay otras sustancias como el sodio, hay otras sustancias como la urea, que van a tener un clearance asociado. ¿Por qué? Porque el riñón las va a estar eliminando. Entonces, vamos a hablar del clearance como el volumen de plasma que es depurado, que es limpiado de una sustancia en una unidad de tiempo. Y este clearance es distinto para cada molécula, ¿sí? Pueden ver en esta, bueno, acá está el cómo se calculaba el clearance, que era lo que habíamos visto en fisiología, y pueden ver que aquí hay un listado de moléculas y cada una de estas moléculas tiene un clearance distinto. Y habíamos dicho que la glucosa un clearance igual a 0. ¿Por qué? Porque la glucosa no tiene que ser excretada a través de la orina, no debiese ser excretada. El sodio tiene un clearance muy distinto a la creatinina. Fíjense ustedes el nivel de creatinina que es eliminado a través de la orina, ¿sí? Ahora, hay veces que este clearance puede ser utilizado para ver cómo está funcionando el riñón, para ver cómo se están filtrando, cómo está ocurriendo la filtración a nivel renal. ¿Cuándo se puede utilizar el clearance para ver la función de filtración glomerular? Cuando la molécula que se está filtrando se filtra libremente. No hay ninguna barrera que afecte a la filtración de esta molécula. Cuando esta molécula, una vez que ha sido filtrada, no se reabsorbe nuevamente a nivel tubular y además a nivel tubular no ocurre secreción de esta molécula, el clearance nos va a servir para saber cómo está funcionando la filtración glomerular. Y habían dos elementos que habíamos visto en fisiología que nos servían para ver cómo está funcionando la filtración glomerular. Uno era la inulina, que nosotros teníamos que inyectarla al paciente, y el otro era la creatinina, que nosotros lo producíamos constantemente en nuestro hermoso cuerpecito. Estos dos elementos se filtran libremente a nivel glomerular, no son absorbidos y tampoco hay secreción a nivel tubular. Por lo tanto, la misma cantidad de inulina que nosotros tenemos en el plasma, en algún punto la vamos a encontrar también en la orina con el paso del tiempo. Y eso nos va a dar cuenta de cómo está funcionando la tasa de filtración glomerular.
Y aquí tenemos que cuando esta regla se cumple en la molécula de que no se filtra, perdón, de que se filtre libremente, de que no sea reabsorbida y que no sea secretada, nos va a decir que el clearance va a ser igual a la velocidad de filtración glomerular, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener el flujo urinario, que lo podemos calcular dependiendo de la cantidad de orina producida durante el día, y eso va a depender de la cantidad de plasma filtrado, y habíamos hecho ese ejercicio también en fisiología, va a depender de la concentración de la molécula que nosotros estemos estudiando en la orina y la concentración de esa molécula que nosotros estemos estudiando en el plasma, ¿sí? Cuando estas tres reglas se cumplen, el clearance nos va a indicar cómo está funcionando la filtración glomerular, ¿sí? Dudas, consultas, preguntas. Profe, ¿el clearance en algún momento puede ser negativo? No, no debiese ser negativo. ¿Y qué pasa con la glucosa? Que si es cero, y usted dice que, por ejemplo, con estos dos que dio al final, la inulina y la creatina, ¿Sí? reabsorbe y no se secreta. También el clearance debería dar cero, ¿no? No, O sea, ahí, en ese caso, el clearance, lo que nos dé sería la velocidad del filtrado. exactamente. Lo que pasa es que tú vas a tener una cierta cantidad de la sustancia en el plasma primero, y con el paso del tiempo tú vas a empezar a encontrarla en la orina. En el caso de la inulina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? O, ¿quieres que abre video? ¿Qué va a ocurrir con esto? Eh, Cuando nosotros tenemos que primero vamos a encontrar la sustancia en el plasma y con el paso del tiempo la vamos a encontrar en la orina, vamos a ver con la velocidad que esta sustancia que está en el plasma está siendo filtrada, ¿sí? Por lo tanto, el clearance de esa sustancia va a ser completo. Si nosotros tenemos 140, 140 moléculas en el plasma, con el paso del tiempo nosotros tenemos que encontrar esas 140 moléculas en la orina, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, entendí. Es que ahora leyendo el gráfico que tiene al lado, igual lo entiendo. También Claro. entiendo de Ahora, los ¿qué pasa 140. con la glucosa? ¿Y por qué la glucosa no va a dar jamás un clearance negativo? Porque la glucosa no es eliminada a través de la orina. La glucosa se reabsorbe, entonces nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de glucosa en el plasma, pero no debiésemos encontrar en un individuo sano glucosa en la orina. Entonces la limpieza o el clearance de glucosa no debiese existir. Entonces solamente esos dos indicadores pueden servirnos como para un marcador de filtración. Sí, hasta el momento son los dos. Hay otros, pero se ocupan súper poco y se vio que eran nefrotóxicos. Entonces, lo único que se están ocupando en estos momentos es la inulina, que se administra de forma exógena, y el otro es la creatinina, y que insisto, la creatinina nosotros la producimos, por lo tanto no es dañina para el organismo. Ya, profe. Gracias. Consultas. Ya, necesito por favor que me esperen